Buenas tardes, señoras y señores. La presión del campo en las distintas manifestaciones en Europa provoca la reacción de los gobiernos, también el de la Unión Europea. La última hora nos llega desde Bruselas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha ofrecido a los Estados miembros suspender la obligación de reserva del 4% en los barbechos en la actual PAC, siempre que las explotaciones tengan también leguminosas. Hay 15 días, da 15 días de plazo para que los Estados miembros lo soliciten formalmente. Es la última hora que nos llega de la Unión Europea, de Bruselas. En España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, acaba de citar para este viernes a las organizaciones agrarias españolas SAJAU, PACOA, que en las últimas horas han convocado movilizaciones para febrero. En Francia, como ven, ni siquiera el incremento del presupuesto de ayudas prometido por el primer ministro francés ante la Asamblea Nacional ha logrado desactivar estas protestas que siguen bloqueando carreteras por todo el país, especialmente en el norte. El propio Emmanuel Macron ha abogado por abrir un debate en Europa, pero su primer ministro por una excepción agrícola francesa, como si fuera una isla en medio del viejo continente, lo que ya ha tenido reacciones en nuestra región. Nuestra agricultura es una fortaleza y también lo es nuestro orgullo. Por eso lo digo aquí solemnemente. Hay y debe haber una excepción agrícola francesa. Y tampoco podemos aceptar que se diga que Francia va a tener una excepción francesa en su agricultura, como si fuesen un hecho, como si fuesen una agricultura aislada o diferente del resto de Europa, cuando, como digo, toda la agricultura europea juega con las mismas reglas de juego. Podemos estar a favor o no de esas reglas de juego, probablemente en muchas no estaremos de acuerdo, y de ahí las movilizaciones que se están produciendo de manera generalizada, pero no podemos aceptar acusaciones de que España es la culpable o que en España no cumplimos con las normas. Pues así están las cosas, una jornada más. En el Rincón de la Caza y la Pesca hemos estado toda la mañana también pendientes de Aitana, es la galga con posibilidades. Ángel. Pues sí, Jaramillo, única representante en semifinales por parte de Castilla-La Mancha en ese campeonato de España, en una mañana que ha vuelto a estar marcada por la niebla, que ha impedido arrancar la eliminatoria en el horario inicialmente previsto. Al final, a esta hora, la noticia es que no se ha resuelto el punto decisivo. Por tanto, las espadas siguen en todo lo alto. Durante la tarde podría avanzarse ya en la clasificación. Lo contaremos en la próxima edición. Pues en este último día de enero tenemos ya lo que ha sido el balance definitivo de indemnizaciones por seguro. Se lo contamos en este avance con otros titulares. Agroseguro cierra en 1.241 millones de euros las indemnizaciones por la siniestralidad en 2023, una cifra récord que supera en un 56% a la del año anterior, fundamentalmente por la sequía y el paso de varios frentes tormentosos. Solo en herbáceos representó 476 millones de euros, el peor evento de la historia. La climatología perjudicó a 3,5 millones de hectáreas del país, el 60% de todas las aseguradas. Restan 2 meses de plazo desde hoy para presentar el proyecto de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos. También podrán optar los menores de 41 años, aunque estuvieran de alta o en activo en los últimos 24 meses. La Consejería de Agricultura regula también la incorporación en precario, que dará cobertura a los aspirantes que figurasen como titulares de una pequeña explotación en el registro. Hasta ahora quedaban fuera. También quedarán exentas del pago del nuevo canon del agua las actividades agrícolas y ganaderas que no tomen suministro de la red de abastecimiento ni efectúen vertidos a la de saneamiento municipal. La Junta anuncia que pone fin a la moratoria que aprobó por la crisis económica en 2022, nada más aprobarse la ley. Las cooperativas agroalimentarias tendrán una bonificación del 50%. Arrancamos con una tarea propia de estos días de poda. Jorge Cañizares triturando los sarmientos en Villanueva de Alcardete, como pueden ver a pie de campo. Ahora la gestión de los restos de poda es subvencionable, como saben, si suscribe los compromisos previstos en el ecorégimen de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos. En varias comarcas de Castilla-La Mancha habrá, como saben, flexibilidad en algunas condiciones si están dentro de los 245 municipios de la resolución que podría publicarse ya en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha este próximo viernes, permitiéndose así, por ejemplo, labores verticales superficiales que no supongan la modificación de la estructura del suelo ni la desaparición de la cubierta, ni que impidan alcanzar los beneficios medioambientales de la misma. Insistimos en que esa flexibilidad será para las áreas previstas en la resolución de flexibilidad por extrema sequía.
En los ecoregímenes de la PAC de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas también habrá flexibilidad en esos casos, si está en algunas de esas comarcas de la resolución, siempre que no se altere igualmente la estructura del suelo. No puede permanecer desnudo en ningún momento del año. El periodo mínimo será de 2 meses entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Pero este miércoles, como saben, mañana abrirá oficialmente el plazo de la PAC, donde la Consejería de Agricultura confía en que se hayan superado los problemas por la monitorización, ese trámite que les lleva a las organizaciones tramitadoras a recomendar que incorporen en la solicitud esa fotografía geolocalizada. Es un trámite voluntario, pero que posiblemente podría evitar problemas como los que hubo en la primera campaña de aplicación. Tomar esa fotografía, esa captura con cubierta verde, por ejemplo, en estos ecoregímenes de cubiertas vegetales, visualizando las 2 líneas de árboles que definen la calle y la cubierta, son las recomendaciones técnicas por si la fotografía se la pidieran. En cuanto a las cubiertas inertes, con los restos de poda, reflejar en la imagen que están ahí en las calles, que no haya malas hierbas o tapadas de tierra. Los tramitadores aconsejan especialmente hacer esta fotografía si están en zonas, por ejemplo, con problemas de conejo, sobre todo por las cubiertas vegetales. Pues en este mismo contexto de la PAC, atención los jóvenes, porque desde hoy quedarían 2 meses de plazo para poder presentar la solicitud de ayudas de incorporación al campo. En esta convocatoria saben que se ha revisado la cuantía mínima hasta 60.000 euros desde 37.000, pero no solo hay novedades en los importes, porque atención los jóvenes que hubieran estado, por ejemplo, dados de alta en algún momento en estos 24 últimos meses anteriores a la petición ahora de la ayuda de incorporación, porque sí podrán presentar proyecto de creación de empresa. La Consejería de Agricultura ha regulado también en estas bases lo que ha denominado incorporación en precario, es decir, dará también entrada a los aspirantes que por herencia, por ejemplo, figurasen ya como titulares de una pequeña explotación en el registro, siempre que cumplan unas condiciones en cuanto a las UTAs, por ejemplo. Hasta ahora, estos 2 supuestos estaban fuera de las ayudas de incorporación. Quien vaya a solicitar la ayuda ha podido estar incorporado a la agricultura en los 24 meses anteriores, es decir, puede haber estado dado de alta en los 24 meses anteriores. O la novedad ahora es que permitimos de nuevo la incorporación en precario, es decir, permitimos la incorporación de aquellas personas que por lo que sea han tenido alguna pequeña explotación a su nombre, pues que el padre, la madre le ha puesto una pequeña viña que heredó y que la pusieron a nombre del hijo o de la hija. Hasta ahora, si ya estaba dentro de uno de los registros de agrícolas o ganaderos, le inhabilitaba para poder incorporarse. Bueno, hay una novedad en esta convocatoria, que es que si ese registro le suponía menos de 0,2 UTAs, le vamos a permitir que se incorpore. Bueno, pues para conocer todos los detalles de esta convocatoria, insistimos, abierta hasta el 31 de marzo para incorporar a jóvenes. La UPA celebra una jornada explicativa esta misma tarde en Villarrobledo. Ahí tienen todos los datos, pues si están próximos a la zona y quieren participar. Más cosas de este día. La Junta pone fin a la moratoria en el pago del canon del agua, que recoge la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, que se aprobó en 2022. De hecho, no llegó a aplicarse, se suspendió con carácter temporal por la situación de la crisis, según las explicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hemos preguntado a las cooperativas agroalimentarias, que tendrán una bonificación del 50%, aunque creen que es poco oportuno este cobro ahora al persistir todavía la sequía. En el caso de las industrias agroalimentarias suponen 30 céntimos por cada metro cúbico de agua consumida. Esa es la parte variable, hay también una parte fija en función del diámetro de caudal que se tenga en el contador. Y en el caso de las cooperativas agroalimentarias y las SAT hay una bonificación del 50% de ese canon, de manera que serían 0,15 céntimos por metro cúbico de agua consumida. Estamos en un año complicado, un año en el que hemos tenido una sequía muy importante que ha mermado mucho las cosechas, desde el cereal, los frutos secos, la cosecha más baja de los últimos 10 años en vino, en aceite de oliva también una cosecha muy baja, con muchos problemas de materia prima en sectores como el champiñón por ausencia de paja. No es una buena noticia, sobre todo porque estamos en un momento también de incremento de costes. El
Permítanos un consejo comercial en este punto del programa. ¿Sabían ustedes que la mitad del nitrato y la urea que aplicamos se pierde y no llega al cultivo y por tanto solo sirve para contaminar? ¿No sería más rentable para todos que tuviésemos un nitrógeno más eficiente? La respuesta es Superbiazón de Fertinagro. Es un bioestimulante tecnológico de alto rendimiento que activa la fijación de nitrógeno y que ha sido certificado por su gran eficacia en la Unión Europea. Con Superbiazón conseguimos mejores cosechas, reduciendo el gasto en fertilizantes nitrogenados. Por ejemplo, un kilo de Superbiazón sustituye 110 kilos de nitrato o 65 kilos de urea. No existe competencia en el mercado. Con Superbiazón producirán más y mejores cosechas con menos gasto en abonos nitrogenados, incluso en agricultura ecológica, porque en Fertinagro Biotech fabrican más para que a usted le cueste menos. Este es un consejo comercial del programa El Campo. Más cosas este día. Agroseguro cierra en 1.241 millones de euros de indemnizaciones la siniestralidad de 2023, el año que hemos dejado atrás, una cifra récord que supera en un 56% a la del año anterior, fundamentalmente por la sequía y el paso de varios frentes tormentosos. Solo en herbáceos representó en todo el país 476 millones de euros, el peor evento de la historia según la compañía. La climatología perjudicó así a 3,5 millones de hectáreas, el 60% de todas las que había asegurado. Bueno, pues vamos a hacer una parada, pero volvemos enseguida con más noticias. Hay alguna que tiene que ver con las movilizaciones, una última hora, enseguida se lo contamos. La presión de los agricultores, como decíamos en la portada, ya provoca las primeras reacciones de algunos gobiernos, también el de la Unión Europea. La última hora nos llega desde Bruselas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha ofrecido a los Estados miembros suspender la obligación de reserva del 4% en los barbechos en la actual PAC, siempre que las explotaciones tengan también leguminosas. Hay 15 días, da 15 días de plazo para que los Estados miembros lo soliciten formalmente. Es la última hora que nos llega de la Unión Europea, de Bruselas, a unas horas también de que el propio presidente francés se reúna con la presidenta de la Comisión. Unas horas antes de que este jueves se celebre también una gran protesta en la capital comunitaria, como han anunciado algunas organizaciones agrarias. De momento, el pulso del campo sigue en alto. Aquí en España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, también ha citado para el viernes a las organizaciones agrarias, después de la carta que le remitieron ayer, en una jornada en la que había previsto en su agenda este encuentro también con las organizaciones ecologistas, en el contexto de avanzar también en esa flexibilización en la que trabaja ya el Ministerio con las comunidades autónomas y todo el sector para pedir cambios de cara a la PAC del año 2025. Y todo cuando en las calles de algunas ciudades españolas se suceden también algunas protestas ya espontáneas al margen de la convocatoria, que todavía no tiene fecha, de Asaja, UPA y COAG. Por ejemplo, la que se ha producido en el centro de Zamora. Unas movilizaciones, en este caso espontáneas, que nos traen estas imágenes. En Francia, el pulso de los agricultores sigue en alto, y eso a pesar de la última oferta del primer ministro francés ayer tarde ante la Asamblea Nacional, donde habló incluso de propiciar una excepción agrícola francesa. Nuestra agricultura es una fortaleza y también lo es nuestro orgullo. Por eso lo digo aquí solemnemente. Hay y debe haber una excepción agrícola francesa. Estoy convencido de que hay una acumulación de normas sobre las decisiones que caen desde arriba y que a veces caen quién sabe dónde. La agricultura también tiene dudas y espera respuestas y soluciones. Como ven, agitada comparecencia del primer ministro francés, que se suma a las movilizaciones que en esta jornada han continuado en puntos críticos de las principales vías del país, especialmente en las proximidades de la capital francesa, con los agricultores apostados a la espera de mejoras en ese paquete de ayudas que, a pesar de haber revisado al alza el presupuesto, sigue sin convencer a los manifestantes. L'attente est énorme. Todo se ha desbordado y ese es el momento en el que estamos, y lo digo para todos mis compañeros agricultores que actualmente se encuentran en tantos puntos de Francia. La espera es enorme y quizás incluso más allá de lo que imaginamos, con temas evidentemente muy nacionales. No son cuestiones que puedan resolverse en 3 días. Estoy tratando de pedir calma y razón. Protestas que se extienden también a otros países, como Italia, por ejemplo. Hasta ahora no habíamos visto a sus agricultores también sumarse a esta marea después de semanas donde ya se han producido estas protestas en otros países como Italia, Bélgica, Rumanía, Holanda o Francia.
Francia, que desde luego mantiene ese pulso en alto. Veremos a ver qué consecuencias tiene el encuentro de Emmanuel Macron con Ursula von der Leyen este jueves, donde empresas también de ese país, con sedes aquí en nuestra región, intentan normalizar igualmente los envíos de mosto o de vino. Por ejemplo, en esta empresa de San Clemente se producía esta mañana la carga de las últimas partidas precisamente con la intención de llegar a destino. El problema de anular un pedido, si se lo llevan mañana bien, pero corremos el riesgo de que lo que no hemos sacado hoy no lo saquemos nunca. Ya no es lo que deje de ganar, sino las pérdidas que se tienen, porque el camión aquí parado tiene una serie de gastos fijos. Todos los días suma 200 euros de pérdidas. Y entonces nosotros tenemos la ruina, hay gente que va a tener que vender el camión. Ya le hemos contado que especialmente el Levante pide un corredor seguro para poder reanudar o al menos que no se vea interrumpida la exportación de frutas y verduras, frutas y hortalizas frescas que están en campaña y que semanalmente salen con destino precisamente a distintos países de Europa. Sobre todo para el tráfico hortofrutícola está siendo una situación que pone en riesgo los intereses de los productores, de los exportadores, la mercancía o los daños que puedan producirse en la mercancía durante el bloqueo o el rechazo por parte del receptor de la mercancía, dado su estado, ahí las pérdidas se disparan. Hay que pensárselo para volver a salir. Al sur de Albacete, las plantaciones de brócoli esperan que también se reanude la corta. Estaban en campaña, pero por la inseguridad de que puedan llegar a destino, los agricultores de esta comarca albaceteña han optado por dejarlos sin, desde luego, extraer de la planta, para que al menos con la savia no se estropeen las calidades, puesto que hay un mayor riesgo si pasan a cámara sin saber efectivamente cuándo podrán enviarlos a los clientes y a las cadenas de distribución. Hemos cortado un poco el riego y estamos pues atrasando todo lo que podamos mediante las actividades de manejo del cultivo, pues para ver si por lo menos algún porcentaje, si llegamos a tiempo a que se termine y se desconvoquen las huelgas que hay en Europa. Como siga estos 5 o 6 días más, las pérdidas pues totales, porque se va a quedar el brócoli aquí. Con los costes de energía, hablando de tenerlo en la cámara 12 o 13 días a 2 grados de temperatura, teniendo la cámara llena, calcula, date cuenta que ahora mismo la cámara que habéis grabado tiene, ahora mismo ahí hay 6 trailers de brócoli. 6 trailers de brócoli son 80 o 90 mil kilos de brócoli. Calcúlale, échale 6 o 7 céntimos mínimo de gasto. Bueno, pues esto en el sector agrícola, pero en el sector ganadero el problema no es tanto enviar como recibir. Por ejemplo, lechones. La lonja de Mercolleda ya está detectando disfunciones, por lo que se están alargando los transportes. Holanda es el origen de la mayoría de los lechones que importa España, que llega a nuestro país. Un 17% más en 2023, por ejemplo, fueron los flujos. Los transportistas intentan, para evitar esta disrupción, variar las rutas, sorteando fundamentalmente los puntos más críticos a la hora de cruzar Francia para llegar hasta Cataluña, por ejemplo. De momento no parece que el mercado se resienta precisamente por esta situación. Veremos consecuencias seguramente a medio plazo, ya estaremos atentos, pero el cebado sigue en el 1,63 de precio de referencia según Mercolleda, donde ha habido siempre movimientos y al alza, ya lo saben. Lo recordamos siempre los miércoles y actualizamos esa media. Estaba en el lechón, que de momento se ha quedado a las puertas de los 80 euros, sin variaciones esta vez. En el rincón de la caza, la pesca, crónica hoy de galgos, que este miércoles nos ha tenido toda la mañana muy pendientes de Navalrey en Valladolid, Ángel. Pues sí, Jaramillo, a las 10 de la mañana está previsto que arrancara ese campeonato, esa fase ya de semifinales, pero fíjense lo que son las cosas. El corredero amanecía, como suele ser habitual, con niebla y nos quedábamos con las ganas de ver la emoción de Aitana temprano en ese arranque de la clasificación. A esta hora la noticia, por tanto, es que no ha podido resolverse esos puntos decisivos, las colleras que dan el pase, la clasificación hasta la gran final. Habrá que esperar a ver si la tarde puede avanzar en esta clasificación y tenemos ya pues finalistas en las próximas horas. Lo contaremos en la siguiente edición del Rincón de la Caza. Y es que la final llegará este fin de semana, como estamos contando, concretamente en la edición del sábado, donde la Cuesta de los Picos de Navalrey disputará esa prueba decisiva para ver quién es la galga campeona de España en este 2024 Copa del Rey de Galgos en Campo. El 3 de febrero lo sabremos.
Pero más allá de la clasificación, esta fase de semifinales nos deja ya algunas curiosidades. La primera, el peso territorial con dominio de Andalucía, con 2 galgas en este penúltimo asalto, y las 2 Castillas que han llegado a esta semifinal con 1 galga cada una. La otra, precisamente ese detalle, que todas sean una vez más hembras. Por tanto, este año el campeón será otra vez campeona. Y otra circunstancia también en común, las 4 galgas son de capa barcina en Colorado. Por tanto, así será también la campeona, pues igualando lo que hicieron en su día otras como Favorita del Maestro o Pelaya de Safesa, también de la misma capa. Vamos terminando de momento, vamos con las imágenes que ustedes aportan a través del correo, a través del WhatsApp. Comenzamos esta tira y buscamos un refrán en una jornada de mucha actualidad. Ahí tenemos el futuro, la imagen que nos envía Mario Cabezas, que nos cuenta que su familia ya ha terminado la campaña de la aceituna y tiene el relevo prácticamente asegurado. El pequeño Marcos, que también ayuda a Francisco en la cosecha en Horcajo de los Montes, en Ciudad Real. Ahí le tenemos con buena actitud, y también de aceituna, pero en piedra buena, están Dani y Ziki. También nuevas generaciones que se van sumando para quizá apuntalar el relevo mañana. Nos despedimos con esta otra imagen de una primavera adelantada por lo que vemos, con toda esa floración silvestre, espontánea, después de las últimas lluvias. Y el refrán que dice que mientras la aceituna esté colgando, aceite va ganando. Ya poco seguramente, porque la campaña está prácticamente terminada. Lo dejamos aquí, actualizamos esta noche antes de las 9, que pasen buena tarde, se quedan en compañía.